personas que nos acompañan del terremoto, un tema muy importante que es la historia y el precolombino, toda la cultura precolombina, algo que tiene una verdadera importancia no solo en el país a nivel histórico, sino lo que nos propone como futuro inmediato, ¿sí? Sé que es un cambio de tema bastante fuerte, esta mañana han estado hablando de tecnología, videojuegos y demás, muy interesante. ¿Y por qué nos toca a los publicistas muchísimo este tema? Porque así como en el diseño, nosotros siempre hablamos de la globalización de la comunicación y hablamos asimismo sobre la línea o la identidad que debería sí o no poseer, eso es otra discusión, sobre si debemos poseer una identidad con la construcción de los discursos publicitarios en un país. ¿Será que somos tan globalizados como el discurso publicitario generalizado? ¿O si algún día podríamos encontrar una identidad con relación a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que proponemos? Entonces hoy vamos a hablar sobre las reflexiones que se da en torno al vínculo de la publicidad y la marca de uso de signos precolombinos. Ustedes lo han visto todo el tiempo, lo ven. La lotería de Cundinamarca, bueno, no sé quiénes juegan en lotería, lo han visto en diferentes hoteles, han visto diferentes elementos iconográficos de usos con signos precolombinos. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros reconocemos ese ejercicio precolombino? ¿Qué tanto nosotros podemos reconocer ese poder y esa fuerza que nos dieron estos originarios? Y cómo hoy la estamos, digamos que, devaluando en una construcción constante de imagen, diseño y publicidad, pero sin tener un sentido lógico del por qué uso. ¿Listo? Es importante también comprender, más rápido, que para esta investigación se genera una pregunta. Una pregunta de investigación. ¿Existe un consumo responsable sobre el uso y la comercialización de los signos o imágenes colombianas? Y algo muy importante para ustedes como publicistas, y es algo que yo siempre comparto desde los primeros semestres, cuando tengo los últimos semestres sigo hablando sobre ello. Y es que la publicidad nos está cobrando, no la publicidad como tal, sino la sociedad, sobre los discursos del uso de la imagen de consumo responsable. Nosotros somos responsables no solo de las ideas, de los insights, de ese dinero que nos entrega el cliente para generar una estrategia importante, pero somos también responsables sobre el uso de imágenes, ¿cierto? Y en la manera en la que se ha explotado la imagen, desde la identidad corporativa y el branding, desde la publicidad para el uso de signos precolombinos, no ha sido tan responsable. Tal así que no entendemos en qué lugar geográfico realmente está presente la cultura, tomamos sus elementos, los ubicamos porque nos parecen interesantes y ya, no nos damos la tarea de informar realmente. ¿Quiénes explotan estos elementos iconográficos de manera maravillosa? ¿Quiénes la admiran más? Como siempre, los extranjeros. El mejor regalo para un extranjero es poder llevarse una pieza, porque el Museo del Oro pues cuenta con tantas entradas, no solo por ser el único lugar donde puedes encontrar originariamente estos elementos, y las joyerías, como la imagen, la joyería, no solo desde la identidad corporativa mantiene este elemento, sino desde la explotación de los elementos simbólicos que sí hablan de nuestra identidad, que si no sé si lo saben, es tan admirable culturalmente porque ninguna otra cultura pudo reproducir elementos tan únicos en los diferentes materiales que tuvieron, ¿sí? En este caso, nosotros podemos ver dentro de la imagen que nos acompaña, pues claramente una marca que lo ha hecho, porque está allí, es una marca que quizás lo ha hecho responsablemente en la medida en la que reconoce el tunco, la ubica dentro de la marca y sobre todo la comparte, ¿cierto? La compartimos todos. ¿Qué tanto sabíamos que es el tunco y de dónde proviene su cultura? Ahí es donde pecamos desde la construcción del discurso publicitario y donde solo explotamos la imagen como un elemento publicitario, pero nos hace falta arraigar conocimiento, cultura e historia que permita que nuestras estrategias realmente sean estrategias que divulgan una identidad más responsable con relación a la imagen de estos originarios. Yo les voy a dejar, obviamente, lo importante acá es, vamos a ver tres puntos importantes de este proyecto. Les voy a dejar con esta primera parte que es para poder entender qué es el consumo de marca, el consumo del lenguaje de la cultura responsable,
y el consumo de la historia, en este caso cultural, pues vamos a ver cómo se definieron estos marcos teóricos y algunos elementos que nos permiten llegar a unas conclusiones muy interesantes. Esto que están viendo, discúlpenme, que la pasé muy rápido, esto que están viendo ustedes acá son ejercicios hechos por diseño, en este caso tomados desde talleres de diseño 3D o tridimensional, en donde lo que buscamos es que desde el estudiante pueda comenzar a reconocer el elemento icónico, ya sea desde el diseño para la marca o desde lo publicitario para la estrategia, pueda reconocer el elemento por lo menos en los primeros semestres académicos, porque es importante, no podemos construir cultura fuera, salir a ser director de una marca o de un producto cultural, porque debemos entender que hay marcas culturales en donde no reconocemos la historia. Entonces, reconocer un poco sobre la historia precolombina debería estar dentro de nuestros pensos, diríamos obviamente haciendo cohesión, por supuesto, con las áreas de historia, porque es lo nuestro realmente, esta cultura. Estamos viendo algunos ejercicios de apropiación en las imágenes, apropiación de la imagen, transformación, y digamos que llevó a un producto prototipo. Los dejo con Laura, que me encanta que me esté acompañando. Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerles la invitación. Este proyecto conjuga muchas cosas. Conjuga lo que nosotros estamos aprendiendo actualmente, que es publicidad, en mi caso publicidad y mercadeo, y el tema de la historia. Nosotros actualmente vivimos en una profesión que cuenta historias, una profesión que le muestra a la gente diferentes realidades y diferentes culturas. Es por esto que mi labor dentro de esta investigación va a ser un análisis mucho más teórico e investigativo de lo que estaba sucediendo dentro de la industria orquídea bogotana y entender como tal qué estaba pasando con estas marcas precolombinas que se están encargando de replicar todo este sentido. Ahí es donde encontramos tres pilares fundamentales que son la publicidad, la marca y el uso responsable de la imagen. Cuando hablamos de publicidad, es ese elemento que transmite cultura. Es aquí donde nosotros empezamos, se tiene la discusión de qué hace en realidad la publicidad. ¿La publicidad muestra cultura o crea cultura? Es aquí donde nosotros como profesionales empezamos a entender y empezamos a dimensionar nuestra labor. Nosotros mostramos y como de una u otra manera reflejamos lo que está pasando dentro de un contexto social y cultural. ¿Cuál es el error más grande que se viene en la definición de qué es una marca? En la definición, una marca no es un logo bonito. No solamente eso, no es solamente algo que una gente vea y diga, wow, que hegemónicamente está bien hecho. Actualmente cuando hablamos de una marca hablamos de personalidad, hablamos de un discurso, hablamos de una ponencia y hablamos de un punto de partida donde una persona se siente identificada y se siente reflejada. Entonces es aquí donde el uso de la marca orfebre como tal tiene una labor cultural y tiene una labor histórica donde se está tratando y donde se quiere que estas marcas no sean solamente vender joyas bonitas, joyas que tengan una infraestructura que es una imitación de trabajo precolombino, sino que haya un discurso responsable donde yo les pueda decir a ustedes, tengo esta figura de la cultura quimbaya que significa tal cosa. Que nosotros seamos como ese componente y ese elemento que transmita ese trasfondo cultural que tiene todo este tipo de artesanías. Cuando hablamos también del uso responsable de la imagen, es el hecho de transmitir cultura y generar ese discurso y ese background de lo que hay detrás de lo que se está comercializando y de lo que se está diciendo. Es aquí donde se ve la importancia de que estos tres elementos se conjuguen y se cree una estrategia y algo que se habla actualmente, que es el branding cultura, que busca transmitir, generar y transformar las actividades y donde estos discursos y estas labores no queden solamente en qué bonita campaña, en qué bonito logo, en qué bonita imagen, sino que nosotros en el momento en que nosotros les hablemos a ustedes de cultura quimbaya, de dónde viene el poporo, lo sepamos todos, lo entendamos todos. No sea solamente un icono cultural que ustedes ven, dicen sí, lo he visto en algún lugar y ahí quedó. Que es importante entender que cuando Laura nos habla sobre el consumo responsable de la imagen y de la cultura, nosotros partimos de la cultura desde los estudios de Marvin Harris. Normalmente cuando hablamos de cultura, la gente tiene un dejo pues, bastante ignorante al decir que la cultura es una herencia. La cultura no es herencia. La cultura son las prácticas diarias que se construyen colectivamente. ¿Por qué desde Marvin Harris y no desde el ejercicio de la cultura folclórica en donde este tipo de temas podrían entrar?
Si nosotros hubiéramos heredado realmente la cultura de los precolombinos, seguramente ahorita que viene la Navidad y los regalos, tendrías en la mente comprar alguno de estos elementos. Sabemos que no es cultura, porque realmente no lo replicamos, no lo construimos culturalmente. Marvin Harris se sienta en cómo la cultura, a partir de las prácticas colectivas, construye. La publicidad construye. La publicidad construye colectivamente nuevos hábitos. De hecho, muchos cambiamos el hábito de comer lechona en el típico envase, y ahora la lechona está un poco más bonita y parece muy asiática, y nos cambiaron la cultura. O hemos ido cambiando hábitos de consumo. No olviden nunca que la publicidad cambia hábitos de consumo y mantiene los existentes. Estamos y tenemos un objetivo claro, pero no por ello evitamos o olvidamos la responsabilidad cultural. El branding cultura nace con la intención de cubrir los sectores culturales. Los lugares están en venta, ¿sí? Los lugares y los espacios. Cuando tú hablas de Bogotá, piensas en lugares, obviamente las alcaldías y todo lo que tiene que ver con la política pública, pues está muy atrás de lo que se propone. Cuando tú hablas de Usaquén, podríamos decir que hay una marca lugar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tuviéramos una marca lugar contigo, una marca lugar que aperturara espacios culturales? No los tenemos. O sea, que hay una opción y una posibilidad. Y parte de ese análisis de algo que es la historia y el precolombino. Entonces, cruzamos estos tres momentos dentro de la investigación y obviamente hacemos un análisis de las marcas que actualmente utilizan estos elementos icónicos, que los vemos todos los días, pero que claramente no tenemos esa capacidad porque no nos lo han contado o no hemos tenido como la percepción de reconocer de dónde proviene. Muchos de nosotros le damos al diseño, o sea, a las áreas del diseño gráfico, este tipo de responsabilidad. Hablando de la construcción de la publicidad actual, que nosotros tocamos los diferentes, llegamos a diferentes espacios, diríamos que la comunicación social, la publicidad y el diseño tienen responsabilidad de reconocer y entender por qué está el uso de estos elementos. Y encontramos elementos obviamente erróneos, mal utilizados, mal nombrados, pero dentro es cultural que nos quedemos con los que no son realmente importantes. Este elemento, por ejemplo, no es un elemento sísmico que pertenezca a Cundinamarca, por lo cual cuando la Lotería de Cundinamarca ubica este elemento iconográfico de la cultura, pues está errado, porque no es un elemento que pertenezca geográficamente a Cundinamarca, ¿sí? Y así sucesivamente, error del diseñador, error de la investigación, o tomamos aceleradamente los signos. Un poco la investigación es entender cómo ha sido nuestro lenguaje actual con relación. Marcas que responsablemente han intentado utilizar o hacer usos de signos y campañas de hacer usos de signos responsables. Por eso hablamos mucho del consumo responsable de la imagen. Estamos viendo, pues claramente hemos tenido intenciones de Alpina. Yo cuando hablo de intenciones, hablo de buenas campañas, pero con un impacto bajo, si no, de repente todos aquí tendríamos, o en nuestro cotidiano cultural tendríamos este consumo. Pues cuando vemos que eso no sucede, pues claramente estamos diciendo que fue una buena campaña con un impacto, pues digamos, bajo. Tequendama, Hotel Tequendama, pues tiene un elemento que corresponde dentro de lo que es la ubicación y ese nacimiento precolombino. Y en este caso, AINCA, que pues es una revista también de investigación o de ciencias políticas. Yo voy a decir que en especial este caso nos llamó mucho la atención y es la joyería Cano. Y yo quisiera que esto, pues obviamente no es una discusión, a mí me gusta estar como de discusiones, pero reflexionemos al final si ellos están haciendo buen uso, explotación, reconocimiento, no sabríamos nosotros cómo lo tomamos cuando lo encontramos. Es la única joyería en el país con los permisos de reproducción. Ustedes saben que todo ya tiene un permiso donde es con los permisos de reproducción para reproducir estos elementos icónicos. Claro, pues muchas joyerías, pero realmente quien tiene el permiso legal es la joyería. No sé si quieres comentarnos algo de esto. Aquí ya hemos hablado de la cultura.
Sí, exactamente, es como retomar un poco el tema de cultural y cómo la manera en la cual la publicidad no solamente se relaciona con la cultura, sino también con el diseño de marca y cómo todas las iconografías, como todo el discurso va trascendiendo y se va buscando formar lo que nos hablaba en un momento el expositor anterior, y es todo este storytelling, y como la manera en la cual la marca tiene detrás una historia y tiene detrás un recorrido y tiene más allá de lo que les comentaba, un signo o una formación hegemónicamente bonita, sino que va más allá y va, como nosotros como publicistas tenemos una labor en donde nos convertimos también en esos contadores de historia, como a través de esa marca podemos llegar a transmitir este tema de la cultura y el uso responsable de la imagen. No solamente es poner un icono, como me lo comentaba ahorita el profe con el tema de la Lotería de Cundinamarca, que es poner un icono y decir somos Cundinamarca y estamos poniendo una iconografía precolombina y ya estamos cumpliendo con la labor, pero que pertenece al Tolima. Y es, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, y es lo que pasa con el poporo. El poporo es un signo precolombino que pues hace referencia a un rito que hacían los quimbayas con pues, ciertas hierbas, era un rito curativo, y pues actualmente el poporo es el signo que se utiliza para medallas, se utiliza para loterías, se utiliza para... Entonces mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo entiende y no lo comprende, y es por eso, porque no llama la atención o simplemente no se le ha hecho ese reconocimiento atrás de qué parte cultural trae. Y es ahí donde un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir su historia. Lastimosamente nosotros tenemos una gran riqueza tanto cultural como en diseño a través del arte precolombino, pero simplemente lo ignoramos o lo utilizamos cuando consideramos que es la solución más fácil. Hay una cosa bien importante y es que nos preguntamos en un momento, ¿será que ser una marca de cultura es igual que ser una marca comercial, de servicio, de producto? Y nos dimos cuenta que no, que precisamente el paso 2 del proyecto, si existiese, es cómo generar el protocolo de construcción de marca para marca cultura, específicamente para la joyería. Y pensamos en un solo criterio, ¿será que un tipo de marca cultural debe tener misión y visión? Se quedó más cerrado. Ese tipo de marcas deben tener, por el contrario, un discurso, lo que mencionaba ahorita Laura. Debería, por el contrario, tener un manifiesto. O sea, tú no deberías encontrar una misión y una visión de esta marca, sino el manifiesto de la marca. Quizás es al comprador estratégicamente estado, al comprador le interesa más una marca que tiene una postura y un manifiesto sobre la historia y se reconoce, inclusive esa valoración quizás más en mercados extranjeros, donde esto realmente es un valor muy grande, y comenzamos a ver que las estructuras de las marcas también se podrían transformar. Otra oportunidad que tienen ustedes en construcción de marca es entender que las metodologías y las direcciones que se dan, ya sea para marca lugar, marca cultura, brand person, marca producto, marca servicio, pueden cambiar sus metodologías en la medida en la que estamos acostumbrados a utilizar como un derrotero, que es un manual de identidad, pero cuando entramos en ciertas categorías de mercado deberíamos pensar cómo realmente haríamos estructurar esta construcción de marca. Y listo. Acá un poco de lo que nos hablaba Laura, la publicidad y el consumo cultural. Recuerden que no solo apropiamos marcas, sino que nosotros también divulgamos lo que somos, divulgamos quiénes somos. Cuando hablo de la bolsa, cuando hablamos de estos elementos como regalos, los extranjeros, y es horrible que decir, digamos, en términos de ser nosotros los mortales, tienen un reconocimiento exacto de cada pieza, y ellos se acercan al museo y saben que allí la van a encontrar y hacer la réplica, y que les gustaría que la gente les hablara de ello, pero ni los vendedores de los mismos puntos, hicimos todo el deseo, reconocen la historia, entonces les confunden los elementos. Entonces tú vas por unas, ¿cómo se llaman las que usan los chicos acá? Los pica corbata y las mancuernas, que es una producción que puede ser el poporo, y de repente quieren saber más sobre eso que van a utilizar, y hay una falta de cultura bastante grande. Entonces sería muy interesante cómo la publicidad le apuesta a este tipo pues de mercado, ¿no? A la publicidad cultural. ¿Qué buscar? La política pública está pidiendo nuevas propuestas. Todo lo que tiene que ver con la cultura nos está abriendo un campo muy importante a los publicistas.
sobre todo a muchos de ustedes, porque sé, se me han acercado que tienen un interés grande sobre procesos no tan comerciales dentro de la publicidad. Pues sí, sí lo saben, sí hay convocatorias. El universo de análisis, pues obviamente joyeros, estos todos están en el centro de Bogotá, entonces pues son los que venden más. De ellos ya nos dijeron en algún momento que dejamos de producir precolombinos, porque la gente ya no quiere precolombinos, sino pues quiere el genérico de lo que venden las otras marcas o los estilos. ¿Los consumidores han cambiado? Sí. De nuestra joyería Canon es una página que habla de la responsabilidad social, tiene aproximadamente 30 familias trabajando el oro, el cobre y teniendo todos sus talleres de reproducción. Ellos dan un porcentaje de venta a estas comunidades indígenas. Son los únicos que tienen legalmente la producción de la joya, es decir, que otros quedan por fuera del mercado. Y son los únicos con, digamos que, venta hacia afuera. La joyería queda en el Museo del Oro, eso ya dice bastante, ¿sí? O sea, siendo la única en el mercado. Y aquí vemos también que, bueno, no quise poner como algunos de los costos, pero todos los diseños de la página, pues si la quieren entrar a revisar, ayer revisamos, por ejemplo, algunos costos, y estamos hablando de piezas que pueden costar la más barata. Normalmente ellos lo venden en dólares, las mayorías de estas piezas, ¿no? Entonces es bastante costoso, estaríamos hablando de medio millón, 2 millones de pesos en términos de usos. La cultura sí la estamos sacando, se está yendo si vamos a nivel comercial, pero lo interesante sería saber cómo nosotros podemos retraerla y mantenerla para nosotros con un sello especial. ¿Alguna casilla para despedirnos? Por supuesto, porque sé que ya todos tienen hambre y obviamente agradezco de nuevo pues, que se hayan quedado después de una jornada tan maravillosa e interesante. Laura, cuéntanos sobre las conclusiones. Bueno, hablando ya un poquito más sobre las conclusiones de este proyecto y de lo que se hizo con el artículo de investigación y con toda la contextualización que les he dejado mandar de la charla, es el tema de cómo la publicidad es ese agente estratégico que se complementa a través del branding cultural, a través de una ejecución de un discurso mucho más responsable en el cual cada icono, cada elemento se hace relevante dentro del discurso. Otro punto muy importante es el tema de los manifiestos de marca. Como lo decía la profesora en algún momento, no es lo mismo generar una misión y una visión de una marca y decir yo soy y quiero ser, a decir dentro de un manifiesto esto es lo que yo represento y esto es lo que yo transmito. Un manifiesto es mucho más emocional, es mucho más, no tanto centrado, sino mucho más hacia la emoción, hacia que yo quiero mostrar y que yo quiero transmitirle al público de lo que estoy haciendo y de lo que estoy formando. Es aquí donde también nosotros hablamos de un consumo responsable, no solamente en nuestra labor como publicistas de las piezas que generamos o de las campañas que generamos, sino a través de toda el equipo, tanto de gerencia, tanto de publicidad, equipo comercial. Una de las realidades que comentaba la profesora en algún momento es que las personas que se encargan de comercializar y de una u otra manera son la cara de estas joyerías, no entienden, no comprenden y en muchas ocasiones ignoran la historia que hay detrás de cada uno de esos signos y de esas culturas precolombinas. Y si ahí está el fallo va a estar en todos lados. Puedo tener un gran manifiesto, puedo tener un gran branding cultural, pero si la persona que es la cara de mi marca, que es la cara de mí ante el consumidor, no tiene el conocimiento, no tiene el dominio, todo mi trabajo que está atrás, no va a traer ningún fruto. Digamos que el objetivo que nosotros queríamos lograr con esto era hacer mostrar lo importante y lo valioso que es la cultura dentro de la publicidad y que nuestro trabajo no es solamente meramente comercial o comunicativo, sino que puede trascender barreras y de aquí a mañana podemos estar haciendo grandes marcas, grandes charlas sobre lo que es esto, la cultura precolombina. Que la cultura precolombina se convierta en el café que hoy se envía en Colombia para el español. Gracias.